traigo aquí un mensaje que se llama Necesito hablar con usted. Ese va a ser nuestro tema hoy, necesito hablar con usted. Si puede buscar en el libro de los Salmos, el 25, y vamos a leer para iniciar nuestro mensaje los versículos 4 y 5. El Salmo 25 y los versículos 4 y 5. Este lo reconocemos como un salmo de David. Y dice así la palabra de Dios: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado. Versículo 19 dice: mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Aquí, hermanos, David está como un hombre rodeado de peligros y está rodeado de enemigos. Todos ellos, hermanos, le amenazaban, todos sus enemigos le deseaban un final cruel para él. Él dice: los enemigos se han multiplicado a mi alrededor. Y lo que es la palabra dominante en este pasaje es la palabra peligro. Cuando usted lee todo este salmo, ve a un hombre que está en serios peligros. Y esto, hermano, nos recuerda lo que es la situación de una iglesia local y del alma de un creyente. Estamos rodeados de peligro, rodeados de peligro. Esta semana estaba recordando un antiguo predicador de unos 150 años atrás casi. Él se llamaba William Booth. Él fue el fundador de lo que hoy conocemos como el Ejército de Salvación. Ese hombre hizo una revolución espiritual en Inglaterra y después, con el tiempo, en los Estados Unidos. Él lo identificaban como el profeta de los pobres. Él sintió el llamado de Dios en su corazón y trabajó con toda esa gente que estaba ahí postrada en el alcoholismo, a mujeres que estaban vendiendo sus cuerpos, a gente, hermano, con tantos problemas, abandonados en las calles. Y él sintió en su corazón de formar ese gran ejército de salvación e ir detrás de esos gente que estaba perdida, abandonada, olvidada. Y él fue un gran predicador. Y él dijo algo así, hablando de los peligros. Él hablaba del siglo pasado, de los peligros que podían llegar al siglo XX. Y a mí me gustaría extender ese diagnóstico de él hasta el siglo XXI, hasta los días que vivimos. Y él dijo 6 cosas que yo voy a tratar de comentar un poquito de cada una de esas cosas que él dijo. Y en toda esta semana pensando, digo, ahí estaba todo el bosquejo para escribir un libro. Pero yo solamente lo voy a reducir a un mensaje. Lo primero que él habló es acerca del peligro de vivir una religión sin el Espíritu Santo. Él decía: yo veo que vendrá el tiempo donde habrá una religión sin el Espíritu Santo. La segunda cosa que él dijo, dice: vendrán los días en que habrá un cristianismo sin Cristo. Él decía eso para el siglo XX, para el siglo que pasó. Dice: vendrán los días donde se predicará sobre perdón sin arrepentimiento, donde se hablarán de la política sin Dios, decía él, y donde se hablará de la salvación sin regeneración, y donde se hablará del cielo sin infierno. Esto que les dije son 6 puntos, y yo le voy a hablar un poquito de cada una de esas cosas. Seguro que no puedo meter todo en un solo mensaje, pero le daré una idea siguiendo los pasos de ese varón de Dios.
Como mencioné, él dijo, vendrán los días de una religión sin el Espíritu Santo. Busque ahora, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Todo lo que viene por delante no es lo que dijo el hermano Bud, es lo que voy a decirle yo a ustedes, sintiendo esto que es del Señor. Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 15. Es el Señor Jesucristo el que está hablando ahí en ese texto. Y dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este pasaje el Señor está anticipando para los cristianos, para sus seguidores, para la familia de Dios, lo que eran los pasos que iba a dar el Espíritu Santo. Dice el Señor que era necesario, dice, que Él se fuera. Y Él dice: yo voy a rogar al Padre que le envíe un consolador. Esa palabra consolador es la palabra paracleto, alguien llamado a ayudar. Y ese era el Espíritu Santo. La palabra consolador se refiere al Espíritu Santo, alguien llamado a ayudar. Y ahora Él da dos pasos más sobre la actividad del Espíritu Santo. Dice que Él estará, dice ahí el último texto que leímos, dice: vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, moraba. Muchas veces en el Antiguo Testamento usted va a encontrar la expresión: y el Espíritu Santo estaba sobre David, estaba sobre Salomón. Pero ahora iba a ser diferente en este tiempo de gracia, iba a morar en nosotros. Después Pablo enseñaría que nuestro cuerpo sería templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Lo mismo que estaba diciendo el Señor. Un dato más sobre el Espíritu Santo, aquí en Juan capítulo 7. El Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37, dice la palabra de Dios que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que ahora el Señor nos dice que el Espíritu Santo adentro del creyente tendría una actividad. Se movería, actuaría como ríos de agua viva, no de agua estancada, sino de agua en continuo movimiento, hablando que el Espíritu Santo en nuestro cuerpo nos pondría en acción, nos pondría en movimiento. Dice, será ahí como un río de agua viva. Y ahora, hermanos, esto es lo que no se ve en las iglesias hoy. No se ve una actividad del Espíritu Santo. En muchos cultos el Espíritu Santo es mencionado por gente que no lo conoce. Mucha gente lo nombra en los cultos, muchas veces, pero son personas que no lo conocen. Decía este hombre: una religión sin Espíritu Santo, eso es nada más que es un espectáculo de emociones pasajeras. Es el sistema de culto que reina en nuestros días. Un espectáculo de emociones pasajeras. Y todo eso, hermano, detrás de esa máscara se esconde la farsa, se esconde, hermano, el fraude, la estafa, el engaño. De gente que trata de hacerle creer a otros que todo ese espectáculo, ese show, ese carnaval que viven en las congregaciones es obra del Espíritu Santo. Y el engaño está escondido detrás de esa máscara. En la Biblia esa clase de reuniones, ese sistema de culto se llama fuego extraño.
La expresión fuego extraño nace en el libro de Levítico, en el capítulo 10 y en los versículos 1 y 2. Allí estaban los hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés. Uno de ellos se llamaba Nadab, el otro se llamaba Abiú. Y ellos entraron, hermanos, a la presencia de Dios y ofrecieron fuego extraño. Cosas que Dios no pidió, dice la Biblia. Fuego extraño, cosas que Dios no pidió. Y la respuesta del cielo fue automática. Un fuego descendió y los mató. No se fijó Dios que eran los hijos de Aarón y los sobrinos de Moisés. Dios no toleró el fuego extraño. Y eso es lo que se ve en el sistema de culto moderno. Cosas que Dios no pidió, cosas que Dios nos mandó. Las cosas que se ven en las congregaciones se fueron de los límites de la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, el enemigo ha sido invitado para encender la chispa del error. Ahí le abrieron las puertas al enemigo. El enemigo entró, se encendió la chispa y el error se propagó en las congregaciones. Y la gente que llega a esos cultos hace todas las cosas por repetición, porque otros lo hacen, porque es parte del vaivén de la reunión, pero no es porque enseña eso la palabra de Dios. En la historia hay algo que se llamó el caballo de Troya. Seguramente muchos de ustedes han oído y leído quizás. Era cuando los griegos habían rodeado la ciudad de Troya. Aquello parecía algo insuperable, invencible. Los troyanos estaban muy cómodos allí. Se sentían que nadie los iba a superar. Pero los griegos planearon e hicieron un caballo enorme de madera y lo pusieron ahí a cierta distancia de la ciudad de Troya. Los troyanos miraban y comentaban: ¿qué es esa locura? ¿Cómo un caballo de madera? ¿Qué hace eso ahí? En el campo decían: la curiosidad mató al gato, ¿no? Un día los troyanos dijeron: vamos a ver qué es ese caballo que dejaron ahí. Pero los griegos adentro de ese caballo habían puesto una cantidad de guerreros escondidos, de soldados allí. Y los troyanos les resultó divertido y trajeron ese caballo de madera adentro de la ciudad. Y en la noche, esos soldados que estaban escondidos en el caballo se descolgaron por sogas, descendieron, abrieron las puertas. Y allí usted va a escuchar cuando en una casa hay un escándalo, un lío grande, dice: ardió Troya. Y así terminó Troya, encendida, vuelta en cenizas. La curiosidad, le abrieron las puertas al enemigo y esa fue su ruina. Igual que esa historia pasa en las iglesias de hoy. Le abrieron la puerta al error, le abrieron la puerta a un sistema de culto donde el Espíritu Santo no está. Y el Espíritu Santo no está porque el nombre de Cristo no es invocado. En ese estilo de culto se habla más de los demonios y del diablo. Y usted ya sabe todas las cosas. Hablan con el diablo, le hacen reportaje si quiere salir o no quiere salir del cuerpo de una persona. Allí lo corren, y unos con una escoba y otros lo pisotean y juegan con el diablo y todas esas clases de tontería. Pero el nombre de Cristo no está allí. Por eso no hay actividad del Espíritu Santo. Y la gente se emociona de ver a uno que corre y allá uno se ríe y se cae muerto de risa y otros se suman a la risa y allá hay otro que empieza a rugir como un león y otro hace como un gato y otros como un perro y ahí andan y les agarran las temblequeras y hacen como víboras y todo ese espectáculo. Era lo que ese predicador había anticipado. Un día vendrá una religión sin el Espíritu Santo. En el mundo eso se llama movimiento de fe, pero no hay nada de la fe en eso, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que falta en ese sistema de culto. La palabra de Dios es lo que falta. Y todo eso que ellos, esas emociones, ese fervor que ellos le atribuyen al Espíritu Santo, cuando usted lee en la Biblia, y ustedes recordarán junto conmigo, dice Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 14 y en los versículos 33 y 40, Pablo dice dos cosas. Si quiere puede buscarlo y si no yo solamente se lo recuerdo. Lo primero que dice Pablo allí en esos pasajes es que Dios no es Dios de confusión, sino de orden.
Y entonces cuando usted ve ese sistema de culto, de gente enloquecida, caminando, gritando, otros que parece que entran en una crisis emocional y así con sus manos y aquí sus venas se hinchan y empiezan a llorar y les agarran las temblequeras y todo, y usted ve todo eso y ellos piensan que eso es una obra del Espíritu Santo. Ellos hablan en términos como el mover del Espíritu. La Biblia nunca dice el mover. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora en nosotros, dijo Jesús. No anda de baile, no anda de danza el Espíritu Santo. Dijo Jesús, viene y mora en nosotros, y ahí está, ahí está. Y entonces dice Dios no es Dios de confusión, es Dios de orden. ¿Qué estoy viendo ahí? Algo que no es de Dios. La segunda cosa que dice en el versículo 40, 1 de Corintios 14, 40, dice la Escritura, todo debe hacer decentemente y en orden. Amén. Y todo lo que vemos en ese sistema de culto, la religión sin el Espíritu Santo, aunque ellos hablan y lo invocan y todo, pero no lo conocen al Espíritu Santo. Dice Dios, todo debe hacerse decentemente y en orden. Y gente cae allá, y mujeres mostrando su desnudez, tiradas en el piso, y por ahí viene alguien con un poco de pudor y las cubre con un saco, y usted ve todo eso. Es lo que decía ese antiguo predicador: un día vendrá una religión sin el Espíritu Santo. Y esa religión es la que convoca, y convoca multitudes, y todo está basado en emoción, todo está basado en fervor. Y esa clase de religión o ese sistema religioso es el jardín ideal para que florezcan los falsos maestros. Ahí florecen todos los falsos maestros, y ellos se hacen sus nombres, y ellos, hermanos, están allí infectados en ese virus de religión sin el Espíritu Santo. Y entonces aquí hay un peligro. Yo necesito hablar con usted de este peligro. Necesito advertirle a usted sobre este peligro. En segundo lugar, lo que decía este antiguo predicador, dice que vendría el tiempo donde habría un cristianismo sin Cristo. Mire un poquito en la palabra de Dios en Colosenses, el capítulo 1. Trate de encontrar ahí la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1. Necesito hablar con ustedes sobre este peligro del cristianismo sin Cristo. Colosenses, el capítulo 1, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 16. Colosenses, el capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios de este modo: porque en Él, está hablando de Cristo el pasaje, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Recuerde esa palabra: para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este pasaje es cristocéntrico. La Biblia es cristocéntrica. Si usted le saca a Cristo a la Biblia, no queda nada. La iglesia debe ser cristocéntrica. Una iglesia sin Cristo no es nada. Y este hombre hablaba del peligro que llegaría el día que se viviría un cristianismo sin Cristo. Les dije aquí la palabra preeminencia. Cuando se usa esa palabra, según el contexto, se puede referir a un asiento de honor. Usemos esa definición. Honor es algo que está enaltecido, que está puesto en alto. Y el Señor Jesucristo debe tener aquí entre nosotros su asiento de honor. Él debe estar sobre todos nosotros.
No debemos perder de vista eso. Debemos ocuparnos de que Él esté sobre todos nosotros. Él es la preeminencia. Tiene que tener su trono, su asiento de honor aquí en medio nuestro. La palabra preeminencia, según el contexto, se puede traducir como privilegio también. El Señor debe ser el privilegiado, Él debe ser el centro de todos nosotros. Ninguno de nosotros es importante, Él es el importante. Él es el que nos convoca a estas reuniones. Venimos para el encuentro con el Cristo victorioso, con el Cristo resucitado. No estamos asistiendo al culto de un ídolo muerto, sino al culto que nos convoca al Cristo victorioso, al Cristo resucitado. Dice el primogénito de entre los muertos, decía el texto. Y entre otras cosas, porque eso es para otro mensaje ahí, dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Y nada de lo que fue hecho, sin Él hubiese sido hecho, dice el texto. Así que cuando usted mira el sol, las estrellas, las nubes, la gente, todo fue hecho por Él. Todo. Dice, todo por Él fue hecho. Y dice, me encanta ese texto que dice ahí, y en Él todas las cosas subsisten. Y tan preocupados que andan los de los movimientos ecológicos para cuidar los árboles y para cuidar los mares enfermos y las ballenas y todo. Y yo les diría, chicas y muchachos, no se preocupen, confíen en Cristo, en Él subsisten todas las cosas. Es por Él, no es por nosotros, que se van a mantener esas cosas. Todo fue creado por Él, para Él. En Él subsisten todas las cosas, para que tenga la preeminencia. Pero cuando usted mira ese sistema de culto, usted no lo ve a Cristo. Usted no lo encuentra a Cristo. Usted encuentra el salmista famoso o la salmista famosa, la profeta o el profeta, el apóstol, los nombres que usan ahora. Y el hombre es el centro. El ministerio del apóstol tal, el ministerio del salmista tal. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo? Una religión sin Cristo. Por allá alguien se acuerda y dice, demos un aplauso a Jesucristo. Él nunca pidió un aplauso, hasta en eso se equivocan. Dice, vamos a aplaudirlo. Él nunca pidió aplauso. El texto que yo leí de Juan al comienzo decía, si obedecéis mis mandamientos. También Él dijo, si obedecéis mis mandamientos, seréis mis amigos. Nunca pidió un aplauso, pero la gente, ¿a quién aplaude? Una religión sin Espíritu Santo. Un cristianismo sin Cristo, hermano. Pero nosotros aquí tenemos cada uno de nosotros que ser cuidadoso. Y en este púlpito tenemos que hablar de Cristo y de su nacimiento. Ese es un hecho que no debe pasar por alto. Y no solamente cuando se acercan las temporadas que en el almanaque figuran como Navidad. El nacimiento de Cristo es importante porque el ángel dice, y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas capítulo 2, versículo 11, el ángel dijo a los pastores, ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo. Estamos mirando su nacimiento cuando Él aparece para ser ofrecido como el Salvador. Seguimos su vida santa y le seguimos hasta la cruz. Y aquí en la congregación se debe hablar del nacimiento, se debe hablar de su ministerio público, se debe hablar de su obra en la cruz, que murió ocupando el lugar del pecador. Se debe hablar de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Se debe hablar de su resurrección. Se debe hablar de su regreso por la iglesia. Se debe hablar de la instalación de un reino eterno donde Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ahí hay una religión sin Cristo. Y si nosotros nos distraemos, el diablo nos robará a Cristo de nuestras reuniones. Y entonces usted tiene que decirle al predicador, hace mucho que no habla del nacimiento de Cristo. Él salvará a su pueblo del pecado. Y si un día yo me distraigo por ahí, usted tiene que decirme, hace mucho que no predica sobre la cruz. Hace mucho que no predica sobre la gracia de Dios que se manifestó para salvación de todos los hombres. Alguien viene y tenga que decirme, ¿cuándo va a predicar de la resurrección del Señor Jesucristo? Y otro con ánimo tiene que decirme, ¿cuándo nos va a predicar sobre el regreso del Señor Jesucristo? Y otros tienen que venir y animarme y decirme, ¿cuándo nos va a predicar sobre que Él va a instalar un reino que será eterno? ¿Cuándo Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores?
Ningún predicador puede distraerse. Y si eso sucediera, el pueblo tiene que recordarle lo que tiene que predicar. Porque si no, estamos en el peligro de vivir un cristianismo sin Cristo. Cristo no puede faltar en nuestras reuniones. Él debe ser el centro en nuestras actividades. Cristo debe ser el centro. Un hombre de la historia, muchas veces mencionado en este púlpito, se llamaba Charles Spurgeon. Ese hombre bautista tenía el apodo, ustedes saben, el príncipe de los predicadores. Y este hombre decía cosas tan importantes, ¿no? Y a mí quizás para este punto yo podría haberlo resumido con frases de él. Él, por ejemplo, decía así, Spurgeon, como 150 años atrás. Él decía, hermanos, que si hay un hombre que es capaz de predicar un sermón sin Cristo, no te dañes escuchándolo. Otra vez, esto decía Spurgeon. Si algún hombre es capaz de predicar un sermón sin Cristo, tú no te dañes escuchándolo. ¿Entendió? Porque si usted va a una iglesia, usted va a escuchar de Cristo, y si el predicador no está hablando de Cristo, usted se está dañando, está afectando su alma. Y él decía, no te dañes escuchándolo, porque ¿qué es lo que va a haber en esa reunión? Lo que vemos, mucho ruido, pocas nueces, todo va a ser un alboroto para nada. Gritan, saltan, lloran, se emocionan, se abrazan, levantan los brazos, se tiran al piso, tanto alboroto para nada si Cristo no está ahí en ese sistema de culto. Así que decía también Spurgeon, decía él que un sermón sin Cristo es algo espantoso. Un sermón sin Cristo, decía él, es algo horrible. Es como un pozo vacío que se burla del sediento. Usted viene ahí con mucha sed, ilusionado del pozo, y está vacío. Un sermón sin Cristo, él decía, es como eso, como un pozo vacío que se burla del sediento. Él decía, es como ver una nube que no tiene lluvia. Y él decía, es como hacer pan sin harina. Y cuando eso sucede, esa es la alegría, esa es la risa del infierno. El infierno está de fiesta cuando hay reuniones donde el nombre de Cristo no es predicado. Pero el predicador tiene muchas historias. El predicador tiene muchas anécdotas. El predicador toma el micrófono en una mano y pone su otra mano aquí en el corazón y le habla así. Y le dice, el filósofo tal, en la página tal del libro tal, en el último diario, el científico tal, leía el periodista alemán fulano de tal decir, y él habla y habla. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y agarran la Biblia así, pero no tener ahí ningún papelito de esos predicadores, y la tienen así colgando. Cuando usted vea a esa gente, trate de no prestar su oído a esa gente. No tienen respeto por la palabra de Dios, les ven caminando, ven sus púlpitos, no hay una Biblia, no hay nada, pero tiene una gran multitud que le rodea. El peligro de un cristianismo sin Cristo. Nadie se da cuenta que Cristo no está en ese lugar. Nadie se da cuenta que el predicador les habló un montón de cosas durante una hora o más tiempo, de emociones, y que lo llenó de anécdotas y que lo hizo reír y que los hizo divertirse, pero Cristo no apareció en su sermón. Y esto es lo que decía Spurgeon, si Cristo no está en un sermón es algo horrible, eso es algo espantoso, es como hacer pan sin harina. Una cita más de Spurgeon, habría muchas, pero él hablaba de aquellos que dan un sermón sin Cristo. Y él decía, si vas a predicar así, si Cristo no está en tu sermón, decía él, entonces vete a tu casa y no vuelvas a predicar hasta que tenga algo que valga la pena oír. Si Cristo no está en tu sermón, vete a tu casa y no vuelvas a predicar hasta que no tengas algo que valga la pena oír. Hermanos, nosotros también estamos en peligro, porque pueden venir días en nuestra congregación donde la gente le empieza a hacer a Cristo a un lado. La psicología, el humanismo, la política fue desplazando a Cristo de los púlpitos. Y hoy es todo humanismo, una religión sin Cristo. Este hombre anticipaba eso
¿Sabe qué, hermanos? Nosotros ya conocimos la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 3? Que el Señor Jesucristo dice de esa iglesia, dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa era la iglesia de la Odisea. Pero ¿qué es lo que sucedía en esa iglesia? En esa iglesia, hermanos, dice el Señor ahí en Apocalipsis 3:20, dice Él: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, vamos a tener comunión. Pero ¿dónde estaba el Señor en esa iglesia? En la puerta. Lo habían dejado afuera. Y eso es lo que ha hecho esta religión, hermanos, sin Cristo. Cristianismo sin Cristo, Él está afuera. Él quiere tener comunión con la gente, con el pueblo, pero lo han dejado afuera, porque el científico tal, el filósofo tal, el periodista tal, el libro tal, se volvió más importante en ese sistema de culto que Cristo. Y Dios dice: no tolero ese estilo de religión, los vomitaré de mi boca. Y ellos andan ahí distraídos y felices, porque es el sistema de moda. Es la nueva Babel, ese culto es el territorio de la confusión. Ya no se llama ni iglesia bautista, ni metodista, ni iglesia de la gracia, ahora se llama centro familiar de tal cosa, comunidad de la familia tanto, y usan un montón de nombres que no tienen nada que ver ni con la Biblia. Hay que ponerle atención a esas cosas, el peligro de una religión sin el Espíritu Santo, el peligro de un cristianismo sin Cristo. Y este hombre hablaba también del peligro, que es lo que yo necesito hablar con usted, del peligro de un perdón sin arrepentimiento. La gente en las iglesias no están arrepentidas. La gente en las iglesias empezaron a imponer el término perdón. Ya Dios me perdonó, ya Dios me perdonó. Y la psicología hizo su obra y dice: tiene que pedir perdón. Y viene la gente y le dice: perdóneme tal cosa, y todo así, nos abrazamos, lágrimas, todo eso. Pero la gente no se arrepintió de su pecado delante de Dios. Hermanos, el arrepentimiento. Observe un momento, Evangelio de Lucas, capítulo 5. El Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Como les dije al comienzo, hermanos, estos 6 puntos está para hacer un libro de eso. Y no puedo meter todo en un sermón, solamente estoy dando una pincelada de cada uno de los puntos que usó ese antiguo predicador. Pero el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, escuchémoslo al Señor Jesucristo, lo que tiene para decirnos. Evangelio de Lucas, el capítulo 5, versículo 31. Lucas 5, verso 31, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ahora, hermanos, aquí está clara la misión del Señor. Dice: no vine a buscar a justos, vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Y cuando el Señor Jesús toma contacto con el pecador, quiere saber acerca de su pecado, quiere escuchar su pecado y quiere escuchar el arrepentimiento de su pecado. ¿Qué es lo que hace el pecador moderno? Dios es amor, Él me perdona todo. ¿Y cuál es su pecado? Dios lo sabe, Él ya me perdonó. Y para eso vino Jesús. Para que usted agite sus brazos y diga: Dios me perdonó, ya está. Como dicen en la esquina, borrón y cuenta nueva. No, dice el Señor: yo vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solo tiene que ser manifestado en palabras, sino en hechos. Porque la palabra arrepentimiento, una de las 2 grandes definiciones, los teólogos discuten mucho sobre eso, pero una de las grandes definiciones que es un cambio de rumbo. Yo iba rumbo al infierno, y entonces el Espíritu Santo obró en mí, creó convicción de pecado. Me doy cuenta ahora que soy un pecador, que estoy perdido. Esa es mi condición como pecador. Dice Efesios 2, capítulo 2, verso 1, dice que yo estoy muerto en mis delitos y pecados.
Y ahora en esa condición el Espíritu Santo obra en mi vida y me hace entender mi condición de pecador, el riesgo de que estoy yendo al infierno. Creo en Jesús como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y ese arrepentimiento produce el efecto que cambié el rumbo. Ya no voy rumbo al infierno, ahora voy rumbo al cielo. Ya no voy de la mano con el diablo, ahora camino con Jesús, sigo sus pisadas. Hermanos, es la figura del hijo pródigo saliendo del chiquero y volviendo con aquellas palabras. Y le diré, volveré a la casa de mi padre y diré, he pecado contra el cielo. Dios, estoy arrepentido, te fallé. Dios, te ofendí. Dios, te lastimé. Mi manera de pecar. ¿Qué pecados? Y ahí usted tira todos los nombres de sus pecados. Que a nosotros no nos interesa saber, pero Dios quiere escucharlo. Y algunos se va a enfrentar a Dios y dice, bueno, vamos a empezar por lo más suave. Hablemos de mis borracheras. Y tal fecha, tal, y Señor, me llevaban entre 4 a mi casa y me llevaron. Y algunas de las hermanas dirán, oh, aquellas noches de bailanta, ahí estábamos, de humo y alcohol, y vaya a saber qué cosas más. A nosotros no nos interesa, pero Dios quiere escuchar nuestro pecado. Porque Él quiere ver que los recordamos y quiere ver que estamos arrepentidos. Él quiere vernos decididos a salir del chiquero. Y Dios quiere estar seguro que vamos a abandonar el chiquero para ir con Él. Arrepentimiento. Ahora mire aquí en Lucas capítulo 24, verso 47. Lucas el capítulo 24, verso 47. Ahora yo estoy contento hoy porque sé que hasta que no oscurece puedo predicar. Porque oscurece a las 6, así que cuando esté todo oscuro yo recién voy a ir dejando el mensaje. No sé si eso les perjudica o los beneficia, pero así va a ser. Mire, Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué tiene que hacer el predicador en el púlpito? Predicar arrepentimiento. ¿Qué tiene que hacer el predicador en el púlpito? Predicar perdón de pecados. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Cuántos predicadores usted escucha en sus púlpitos, en sus sermones que hablan de arrepentimiento? Porque por allá algunos le dicen, hay que dejar los vicios. ¿Pero cuál vicio? Deme detalle. Y después que me da detalles, ya me doy cuenta que algunos de esos eran sus vicios también. ¿Usted lo abandonó? El Hijo del Hombre vino, dice aquí, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ay, pero a mí me da vergüenza. Más vergüenza sintió Dios cuando vio a sus hijos pecar y de esa forma ofender su santidad. Hay que hablar con Dios, hermano. Y este antiguo predicador decía que iba a venir el tiempo, eran días de peligro donde iba a haber perdón sin arrepentimiento. La gente viene en las reuniones y dice, Dios es bueno, qué lindo, aquí estamos, Dios es bueno. ¿Y su arrepentimiento? Ah, no, ya voy a ir cambiando, ya voy a ir. Hasta hoy mismo, gente que viene acá me estaba diciendo hoy en el teléfono, dice, sí, ya voy a cambiar, sí, ya voy a dejar, sí, ya voy a aparecer. Pero mientras no aparezca, mientras no venga, mientras no esté delante de Dios, no va a cambiar nada en su vida. Todos son promesas, palabras huecas, nada más, que no tienen ningún valor. Y ahora, apelando a la memoria de ustedes, cuando en Mateo capítulo 3 apareció Juan el Bautista, aquel que vino con esa voz, ese grito del desierto, ¿qué decía? Arrepentíos. Arrepentidos. Y dice ahí el Evangelio de Mateo capítulo 3, dice que la gente venía a bautizarse al río Jordán confesando sus pecados. Esa gente no tenían vergüenza, ahí estaba toda la fila de gente para bautizarse, y ese decía, alguno estaría diciendo, y ese no termina más, ese sí que pecó, y dice que le contaban a Juan todos los pecados ahí, y después que confesaban, al agua. Había arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que ellos predicaban arrepentimiento? Cuando usted lee, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, ese de Juan el Bautista que le dije es Mateo 3, 1 y 2.
Pero en Mateo 4:17 el Señor Jesucristo dice, arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. El mismo mensaje, arrepentíos. Cuando usted lee Hechos 3:20, Pedro le dijo, dice, arrepentíos y bautícese para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. ¿Quiere bendición de Dios? Después del arrepentimiento viene la bendición. En el campo decían, dice, ese quiere, dice, los 11 y la chanchita, quiere todo, la chapita. Si quiere bendición del cielo, tiene que haber arrepentimiento primero. Si no hay arrepentimiento, no hay bendición. El arrepentimiento es una de las doctrinas más extensas que existen en la palabra de Dios. No se predica eso casi. Pero un solo versículo quiero que vea acerca de esto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, que escuchemos a nuestro Señor Jesucristo volver a hablar de ese tema. Él habló muchas veces sobre eso. Pero aquí en Marcos, el capítulo 1, ahí se resume lo que es Juan el Bautista y lo que es el Señor Jesús. Marcos 1, verso 14. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahí aparece nuestra palabra, ¿no? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dice la gente en esta religión sin Cristo? Dice, no, yo creo en Dios, yo siempre creí. El abuelo me hablaba de Dios, mis padres hablaban de Dios, desde niño yo fui a la iglesia, yo creo en Dios. ¿Y el arrepentimiento? Porque primero hay que arrepentirse y después creer. ¿Y qué es lo que yo creo? Que Dios me puede perdonar. Y esto es lo que hablaba ese predicador, el peligro de que un día la gente hable de perdón sin arrepentimiento. Yo quiero que aquí, hermano, en nuestra congregación, yo quería ver unos cuantos más en esta tarde aquí, porque estos son temas muy importantes, porque yo tengo ese temor de que hay gente que viene aquí a nuestra iglesia, que se siente que tiene el perdón de Dios, pero nunca se arrepintió. Y la salvación es del modo que la Biblia dice. No puede decir, no, yo soy salvo porque Dios es bueno. Yo soy salvo porque Dios es amor. No, la Biblia dice que para ser salvo tengo que arrepentirme de mis pecados y creer en Jesús como mi Salvador. Creer, arrepentíos y creer en el Evangelio. Fíjese ese texto de Hechos que se lo cité de memoria porque quizás usted no lo conoce. Hechos el capítulo 3. Hechos de los Apóstoles el capítulo 3. Mire cómo dice. Y qué bueno que vamos ahí, porque yo le dije Hechos 3:20 y es Hechos 3:19. Mire, hasta yo estaba errado por un versículo. Hechos 3, verso 19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, así que, ¿qué dice su Biblia ahí? Y después, ¿qué dice? ¿Y entonces qué? Primero me siento perdonado y ya está. No, dice, arrepentidos y convertidos. Hermanos, el pasaje tan conocido del diálogo de Dios con Salomón en 2 de Crónicas 7, cuando en el versículo 14 dice, ¿se acuerdan? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y me buscaren con mi rostro y todo eso, y termina diciendo el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Para buscar a Dios, hermano, tengo que convertirme. ¿Y cómo sucede esa conversión? Tengo que arrepentirme de mis pecados. ¿De cuál pecado? De los míos. Tengo que asumir que soy pecador. No puedo escudarme en eso de decir Dios me ama, porque todos somos pecadores. Ya sé que todos somos, pero ¿cuáles son sus pecados? ¿Y de cuáles está arrepentido? ¿Ve que nos escudamos nosotros? Ya sé que todos somos pecadores, pero ¿cuáles son mis pecados? Porque muchos de sus pecados no son los míos. Y muchos de los pecados en los cuales fui un militante, usted capaz que ni los conoce. Entonces yo tengo que ir cargando mi pecado delante de Dios y presentando que estoy arrepentido. Estoy compungido de corazón, porque la gente cuando escuchó predicar el sermón en Pentecostés, dice que la multitud estaba compungida de corazón. Eso quiere decir que esa predicación les atravesó el alma.
Y la palabra de Dios tiene que atravesar mi alma y crear en mí la convicción de que soy una persona pecadora. Y cuando soy pecador estoy listo para el otro paso. Me arrepiento de mi pecado. Y ahora que estoy arrepentido, creo en Jesús como mi Salvador. Hermanos, yo quiero que todos aquí y los que nos van a oír a la distancia, que revisen qué decisión han tomado. Porque si usted viene diciendo, yo creo en el amor de Dios, yo tengo mucha fe, siempre creí en Dios. No, esta no es la forma de ser salvo. Ser salvo es arrepentirme de mi pecado y creer en el Evangelio, en Jesús como mi Salvador. No hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma. Y este tema me preocupa. Y aquel antiguo predicador decía eso, ¿no? Que habría gente que estaría en el peligro de sentirse perdonada sin haberse arrepentido. Es imposible eso, hermano. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento genuino para ser perdonado por Dios. Hemos ofendido a Dios, hemos lastimado su corazón, hemos transgredido su ley. Estos no son asuntos livianos. Por eso tengo que venir y mostrar mi vergüenza, mi dolor, mi culpa, lo inmundo que soy. Ay, la gente dice, ¿cómo me tratan ahí? Me dicen inmundo. Jeremías decía que es engañoso el corazón del hombre y perverso, decía él. Ay, pero a mí me educaron tan bien. Perverso, decía él. Así es, pastor, claro. ¿Quién podrá conocerlo? Y entonces tengo que venir delante de Dios sin maquillaje y decir, aquí estoy. Soy un pecador perdido. Perdido. Un viejo himno decía, dice, una vez perdido vivía yo, lejos y vagante. ¿Eso cantamos acá o no? ¿Sí? Dice, más la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Ah, y después ahora ya me acordé, es ese que dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Tenemos que asegurarnos. Y después dice, y los ángeles, es ese, ¿no? Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Pero tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme. Hermanos, una religión sin Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, el perdón, hermanos, sin arrepentimiento. 3 cosas muy rápidas que decía este hombre. Él hablaba de salvación sin regeneración. Y eso, yo necesito predicar todo un mensaje urgente sobre ese tema aquí. Salvación sin regeneración. En todos los lugares, pero aquí muchísimas veces, hasta el mismo domingo que pasó, sucedió en este lugar, de gente que nos visitó con su experiencia. Desde chico iba a la iglesia. Si usted muere, ¿dónde va a ir? Bueno, yo no sé. Hermano, se dice salvación, soy salvo. ¿Pero por qué salvo? No, yo desde chico iba, mire que siempre estaba en la escuela dominical, a mí me buscaba el maestro y contamos historia. Pero hermano, hay mucha gente que está ahí que se creen dueños de una salvación sin regeneración. ¿Qué es esa palabra que aparece en la Biblia? Ya les voy a predicar todo un mensaje sobre ese término. La palabra regeneración que aparece en la Biblia es la que nosotros decimos nacer de nuevo. Eso es regeneración. Ese es el significado, es el acto de nacer de nuevo. Regeneración es el acto de nacer de nuevo. ¿Quién produce eso? Dios. Es lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 cuando habla con Nicodemo, aquel líder religioso, y que le dijo, si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Si no eres una persona regenerada, por favor no confunda con el término degenerado. Regenerado, ese es un acto de salvación de Dios. Y Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, en otras palabras, si no fueres regenerado, no puedes entrar en el reino de Dios. Es lo que Pablo le dijo a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Regenerado, nuevo nacimiento, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque me arrepentí de mis pecados, Dios me perdonó y ahora tengo una vida nueva en Cristo.
Las cosas viejas pasaron. Desde que creí en Cristo, todo fue hecho nuevo. La gente va a los cultos y piensa que son salvos, pero nunca nacieron de nuevo. Un día. Una de las iglesias que aquí en la ciudad de Buenos Aires reúne más de 10.000 personas. Y conozco personalmente a uno de los líderes, de la mano derecha del pastor de ahí. Y estábamos en Zárate. Zárate son 80 kilómetros de acá, por la Panamericana. Y ahí estábamos nosotros, los hermanos de la iglesia bautista, pescando. No pecando, pescando. Fuimos a pescar. Y entonces, como también nos gustaba pescar, estaba el hermano Tony, que viene acá, él estaba. Me acuerdo que sacó un pescado que parece que le habían tirado los del culto de la Umbanda porque tenía una panza así, y él feliz, y cuando lo abrimos estaba lleno de maíz y todas esas cosas que usan en los rituales. Bueno, harina de otro costal, pero estaba Tony ahí. Y entonces ya después que estábamos pescando ahí, y entonces vi un grupo de personas, jóvenes, y me acerqué ahí a predicar. Y se empezaron a acercar otros allí, y se formaron como 20, creo que eran 17 el total de ellos. Y ahí se miraban, me escuchaban con respeto. Y entonces les prediqué el Evangelio. Y entonces dijeron, pero nosotros somos líderes, vinimos aquí, estamos en un retiro. Y empecé a interrogar uno por uno, si tú mueres, ¿a dónde vas? Ni uno de esos 17, por lo menos 14 creyeron en Cristo, y eran los líderes de esa iglesia de las más grandes que hay aquí en Buenos Aires. 14 creyeron. ¡Oh! Nunca habían nacido de nuevo, pero eran los que animaban en la congregación y lideraban a multitudes de jóvenes, miles quizás. Eso es lo que decía ese antiguo predicador, advirtiendo del peligro de la salvación sin regeneración. Mucha gente piensa que es salvo y no lo es, nunca fueron nacidos de nuevo, nunca creyeron en Cristo. Los otros días me acordaba de un cántico de cuando teníamos 17, 18 años. Dice que voy a la iglesia, doy de mi dinero y hago siempre lo mejor, hasta que una voz vino y me dijo, tú tienes que renacer. Tú tienes que renacer, porque es el único camino. No es algo nuevo, es el antiguo camino de ir al cielo. Y así como dice ese coro, dice, voy a la iglesia, doy de mi dinero, hago buenas cosas, y hago siempre lo mejor, dice, pero hasta que una voz vino y me dijo, tú tienes que renacer. Tú tienes que renacer, porque es el único camino. No es algo nuevo, es el antiguo camino de ir al cielo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no naces de nuevo. Él le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, si no hay una obra del Espíritu Santo, y la palabra agua en ese pasaje de Juan es la palabra que se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Tienes que nacer por la palabra de Dios, por una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia, toda la Escritura es inspirada, hermano. El Espíritu Santo escribió esta palabra y esa palabra actúa en nosotros, creando convicción de pecado, produciendo arrepentimiento, y el creer en la palabra de Dios trae salvación eterna. Estoy haciendo simple esta tarde, pero estas son doctrinas profundas de la palabra de Dios. Y hermano, todos los que están en este lugar tienen que estar 100% seguros de que han nacido. A veces la gente dice, pero yo voy hace mucho tiempo a la iglesia, dice, no estoy seguro, pero me da vergüenza. No tiene que darle vergüenza. Mejor sentir vergüenza hoy de decir, yo pensé que era salvo, yo creí que había creído en Cristo, que estar sufriendo una eternidad en el infierno. Mucha gente, hermano, van años y años. Yo he ganado pastores para Cristo. Un día prediqué en la radio donde teníamos los programas los sábados, y después yo invitaba a la gente que quería venir a la iglesia porque daba clases de seminario los sábados. Acá, cerca, en San Alberto. Y allá entró un hombre. Y él vino y dijo, vengo a buscar los libros que prometió en el programa de radio. Yo regalaba libros en ese tiempo. Dije, aquí tiene este y este. Y me dice, yo soy pastor. ¿De dónde? Dice, soy de un lugar que se llama El Tambo. Conozco ese lugar. ¿Y cuántos años hace que es pastor? 9 años. ¿Cómo es su congregación? Tal y tal, me describió todo. Cuando usted muera, ¿dónde va a ir?
Y yo espero, me dice, que Dios me lleve a su gloria. ¿Cómo que espera? No tiene seguridad. Y bueno, usted sabe que hay que hacer bien las cosas y todo. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tienen que arrepentirse, creer, tienen que nacer de nuevo. Y le prediqué y lo gané para Cristo, al que era el pastor por 9 años de esa iglesia. Ese es uno de los casos. Esto es tremendo, hermano. Y ahora nadie tiene que andar con una persecución. ¿Seré salvo o no seré salvo? Si usted se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo, ya no tiene que tener ningún temor. Ningún temor. Porque el Señor vino para dar salvación eterna. Decía ese hombre. 2 puntitos más y terminamos. Y él hablaba, dice, del peligro de que iba a venir la política sin Dios. El tema de nuestro mensaje hoy: necesito hablar con usted. La política es la que aparece en la televisión, en los diarios. La política se manifiesta de diferentes maneras aquí en nuestro país. En el Senado de la Nación, en el Parlamento, la Cámara de Diputados, los concejales, consejeros vecinales, los grupos sociales, los que cortan las calles, las rutas. Hay diferentes manifestaciones de la política. Pero ese hombre hablaba, dice, el peligro de una política sin Dios. Busque un momento el libro de los Proverbios, el capítulo 29. Ya está oscureciendo, hermano, ya vamos para terminar nuestro mensaje. Proverbios, el capítulo 29. Nosotros andamos a contramarcha porque Pablo predicaba hasta el alba, ¿no? Estaba ahí. Nosotros hasta que oscurece. Bueno, mire aquí, hermanos, Proverbios, el capítulo 29, versículo 2. Observe cómo dice la palabra. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El justo. Usted ya ha leído en la Biblia, en Habacuc, ya ha visto en Romanos, en el Nuevo Testamento: el justo por su fe vivirá. Hebreos capítulo 10 menciona eso: el justo por su fe vivirá. Dice la palabra de Dios que cuando el justo domina, el pueblo se alegra. El justo, una persona de fe, una persona de la familia de Dios, cuando esa persona está en un lugar de gobierno, el pueblo se alegra, porque tienen ahí al frente un hombre o una mujer que habla con Dios, que consulta con Dios, que busca de Dios lo que es mejor para su pueblo, para su gente. Algunos que otros se ven por ahí en este mundo, contaditos, porque la mayoría de los que están en puestos políticos son gente perversa que usan al pueblo para su propio beneficio. Y este predicador antiguo decía el peligro de la política sin Dios, de tener gobernantes que no tienen temor de Dios. Y usted se da cuenta de quién tiene temor de Dios y quién no por las decisiones que toman. Si alguien dice: vamos a hacer un decreto o vamos a promover un decreto que maten a los bebés en el vientre de la madre, ¿eso es de Dios o no es de Dios? Y la respuesta que usted consiga le dirá: ¿ese gobernante es de Dios o no es de Dios? Así es, pastor. Dice: nosotros vamos a establecer ahora una nueva ley, un matrimonio de iguales. ¿Dios aprueba eso? Cuando el gobierno toma esa decisión, usted sabe si el gobernante es de Dios o no es de Dios. Y así podemos llevar eso a muchas cosas. Y entonces, pero cuando está un justo, un varón de Dios en el lugar de las decisiones, el pueblo está contento, se alegra. Pero cuando hay alguien que no tiene temor de Dios, dice el proverbio, el pueblo sufre, porque esa persona toma decisiones que van a destruir la familia, que van a destruir las fuentes de trabajo, que van a destruir la comunión de una iglesia. Ahí en Bolivia mismo, hermano, volvió atrás, pero ya vuelven a insistir de nuevo. Si yo predicaba en la calle, me podían poner 15 años en la cárcel. Y eso lo sacaron y se discutió y se volvió atrás. En Cuba, si a usted lo encuentran predicando el Evangelio, son 15 años de cárcel. Y así en muchos lugares podemos nombrar. Entonces yo no puedo apoyar a esa clase de político que está en contra de la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, lo que domina el mundo es la política sin Dios. La gente no tiene temor de Dios. Los Estados Unidos tuvo cantidad de presidentes bautistas en su historia. Pero hay que ver los últimos que vinieron. Y se tiraron en contra de Israel, algunos. Como aquel Barack Obama. Pero no quiero personalizar tanto. Pero usted se da cuenta cuando alguien está
en la política y es una persona que tiene temor de Dios, llama a su pueblo, llama a su gente de verdad y quiere hacer algo por la gente. Pero iba a haber política sin Dios. ¿Sabe lo que decía uno de los diputados nacionales aquí? Él decía en la época de las elecciones, él decía así, dice, los cristianos evangélicos, como todos iban o la gran mayoría apoyó al presidente que ganó, él decía, cuando vieron eso, dice, los cristianos evangélicos tienen que mantener su fe dentro de su conciencia, dentro de su hogar, dentro de sus templos. Se llama Santoro el diputado, ahora me acuerdo del sinvergüenza. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, usted cree en Cristo, todo fenómeno, pero guárdeselo ahí en su conciencia. Cree en Cristo, hable con sus hijos, con su esposa en el hogar. Cree en Cristo, hable eso dentro de la iglesia. Pero no saque la fe a circular por las calles. No salga a promover su fe. No hagan campañas evangelísticas. ¿Por qué? Porque nuestra denuncia contra el pecado los va a poner en evidencia a todos los corruptos. Entonces lo que ellos están diciendo, los cristianos, que se limiten a guardar su fe en su conciencia, en su hogar, en sus templos, pero no vengan a hablarnos aquí. Así la quisieron callar a una diputada hace muy poquito. Ella es creyente. Y le hicieron el abucheo todo. Y ella se paró firme y defendió su fe bíblica ahí. Cuando se discutió la ley del aborto, a mí me llamó la atención. Un diputado socialista que se supone que eran ateos, del hombre se paró ahí de Santa Fe y defendió la vida, y defendió a Dios. Yo me quedé sorprendido con ese hombre. Cada tanto hay algunos que aparecen. Hermanos, ¿pero qué está diciendo eso? La política sin Dios. Nos quieren encerrar en la casa y en el templo. Y el Señor nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No vamos a hacer lo que dice el político, vamos a hacer lo que dijo el Señor. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y lo último que decía este predicador, bueno, solamente quiero mencionarle que ese sistema se llama secularismo. Usted va a escuchar esa palabra alguna vez, secular. Quizás algún predicador va a decir, bueno, yo quizás me dedico medio tiempo a la iglesia y después tengo un trabajo secular. Se usa así el término. Un trabajo secular, por ejemplo, es un trabajo que es diferente al de la iglesia, porque aquí tenemos la presencia de Dios y nos guiamos por la palabra de Dios. En el trabajo secular no hay lugar para Dios. Y el mundo que vivimos nosotros es un mundo secular, es un mundo que no le da lugar a Dios. La política no le da lugar a Dios. Es un sistema liberado de Dios. Eso es lo que se llama secularismo, cuando se habla de algo secular, de un manejo humano sin Dios. Cuando usted le dicen, le toman los datos para el trabajo, el currículum, y le dicen, ¿es creyente? ¿Cree en Dios? Sí, creo. ¿Va a una iglesia? Sí. Bueno, espere que le vamos a llamar. Nunca más lo llamo. ¿No? Pero en las pruebas de admisión para un puesto de trabajo le preguntan sobre su fe, ¿de qué religión es? Porque si usted dice, mire, si yo soy un bautista fundamental, independiente, de sendas antiguas, dice, vaya tranquilo, ya le vamos a llamar. No lo van a llamar nunca, porque este es el mundo secular, es un sistema sin Dios. Y lo último que decía este hombre, este gran predicador, él decía, yo necesito hablar con usted sobre el peligro de un cielo sin infierno. Usted va a escuchar muchos predicadores hablar del cielo, contaditos van a hablarle del infierno. Y cuando usted interroga al predicador, ¿y por qué no habla usted del infierno? Y no, porque es un tema tremendo, vio que la gente se asusta. Y solo por eso no habla, y no, porque es un mensaje negativo, dicen ellos. ¿No? Y la gente tiene que irse con buen ánimo. Un día un predicador al cual yo amo profundamente, ya hace mucho tiempo, más de 20 años esto, y hacía mucho tiempo que no lo veía y lo fui a ver en su casa, un hombre que yo admiraba profundamente, me ayudó mucho a mí en mi vida. Y ese día fui a visitarlo y cuando hablamos de este tema del infierno, él me dijo, pero Héctor, con todos los problemas que tiene la gente, no puedo hablarle de este problema en el púlpito. Y a
mí me dolió tanto eso porque era un hombre que yo admiraba profundamente, insisto, me ayudó mucho económicamente, mucho me ayudó. Me pagó los estudios, muchas cosas. Pero cómo me dolió que él ahora creía en eso, que no había que hablar del infierno. Así es, pastor. Porque era preocupar a la gente. Más preocupados van a estar cuando estén quemándose ahí en la llama eterna. Hermanos, hoy la gente dice, no, hablemos del cielo. Y hablemos de las calles de oro y de las aguas cristalinas y del fruto para la salud de las naciones y del árbol de la vida y todo eso. Y sí vamos a hablar, pero vamos a hablar la otra cosa también. Porque Jesús dijo que ese era un lugar de tormento, es el lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Y muchas veces lo hemos dicho acá, que en los evangelios se habla más acerca del infierno que del cielo. Y hay que predicar, hermanos, hay que predicar eso. Porque el infierno se volvió como una doctrina olvidada. Alguien quiere arrancar todos los textos que hablan de eso. Pero Dios nos manda a predicar, hermano. Por eso la Biblia habla de un camino ancho y un camino angosto. Y el camino ancho va al infierno. No se quede solo en el camino ancho. Hable de lo que hay al final de ese camino, que se llama infierno. La última estación de ese camino se llama infierno. ¿Y quiénes van a ir ahí? Todos los que no se arrepintieron de sus pecados. Y si quiere se lee Apocalipsis 21:8, por ejemplo, ya ve la lista de los cobardes, de los blasfemos, de los hechiceros, de toda la lista ahí. Hermanos, necesito hablar con usted estas doctrinas de la palabra de Dios. Lo que hemos mostrado es lo que mencionaba ese antiguo predicador. Una religión sin Espíritu Santo, no caiga nunca en esa trampa. Asegúrese que realmente el Espíritu Santo de Dios está. Dice la Biblia, donde está el Espíritu Santo hay libertad. La palabra de Dios, hermano, nos advierte de ese peligro también de una religión sin Cristo. Eso se llama ecumenismo en el mundo moderno. Hermanos, nosotros vemos que hay gente que se siente perdonada, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. La política sin Dios y la prédica, hermano, de gente que solo habla del cielo pero nunca hablan del infierno. Dios no está contento con esa gente. Dios quiere que se predique toda la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y 2, él le dice, yo te ruego delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y él le dice, exhorta, reprende con toda doctrina. Esos son los predicadores que necesitamos tener nosotros. Necesito hablar con usted. Esta es la primera parte. Seguiremos hablando, siempre a Biblia abierta, buscando que Dios sea el que nos enseñe. Necesitamos aprender, como David en ese Salmo 25 con el cual iniciamos. Estamos rodeados de enemigos que extienden red a nuestro paso. Las trampas que el diablo nos pone para hacernos caer, para causarnos ruina, para causarnos gran daño. Como David estamos amenazados, rodeados de muchos peligros. La iglesia local, nuestras propias almas, están bajo amenaza del diablo. Pero nosotros, como cantamos en esta tarde, estamos llamados a estar firmes en Cristo. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzar hoy la bandera, el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a hablar con Dios en esta hora. Vamos a hablar con el Señor y dar gracias a Dios por la palabra y por hombres de la historia, como el que nos sirvió de referencia para este mensaje hoy, que eran gente temerosa de Dios y que no solo se preocupaban por la salud espiritual de sus tiempos, sino que veían con preocupación por las generaciones que iban a venir. Y nosotros debemos, hermanos, de escapar del egoísmo y preocuparnos por los que vienen detrás de nosotros. Quizás Cristo venga hoy, pero si se demorara su regreso, tenemos que preparar huellas visibles de servicio, de santidad, hermanos, y huellas visibles de salvación, para que otros encuentren el camino a la vida eterna en Cristo. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Y gracias por cada alma que está aquí en este lugar. Y necesitamos de tu bendición, Dios, necesitamos de tu ayuda. Y necesitamos de estar firmes en la fe para poder honrarte y para poder glorificarte.
y aquellos que nos escuchan y que nos ven a la distancia. Padre, que tu palabra obre en ellos también, que no vuelva vacía y que ellos puedan tomar decisiones que te honren. Quizás alguien hoy al escuchar tu palabra entiende que necesita a Jesucristo como el Salvador. Pon claridad sobre ese tema, Dios, que cada persona al ver la palabra y la obra de Cristo pueda nacer de nuevo, pueda nacer a la familia de Dios y ser un heredero de la vida eterna. Bendice, Padre, lo que queda aquí de nuestra reunión. Esto hacemos para honra y gloria de tu santo nombre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra, sus vidas. Hermano Omar viene aquí para guiarnos en la alabanza.